Fundación Desafío y Tejedora Manabita, con el apoyo de Fundación ATSIS y el Gobierno de Navarra, presenta Desafiando Paradigmas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos estén escuchando nuevamente con nuestro podcast Desafiando Paradigmas, que se da en el marco de la coordinación que tenemos con el colectivo Mujeres Tejedora Manabita, con la Fundación ATSIS, con Fundación Desafío, en el marco del proyecto Articulando Estrategias para Enfrentar la Violencia Sexual y el Incesto en 9 cantones. Contamos en esta ocasión con Tamara Briones. Tamara es una activista de los derechos humanos, una activista de los derechos de las mujeres, de los derechos de los niños. Actualmente es funcionaria del Consejo para la Igualdad Intergeneracional. Es experta en varios temas como enfoque de derechos humanos, enfoque de niñez y adolescencia, enfoque de género, protección y restitución. Ella es conocida activista y parte de varios colectivos, uno de los cuales es la colectiva Tejedora Manabita. Tamarita, buenas tardes casi ya, ¿cómo estás? Un saludo para quienes nos escuchan. Muy buenas tardes, Virginia, muy contenta de poder conversar contigo hoy y un saludo inmenso a las compañeras de los movimientos de mujeres con las que siempre estamos coordinando, impulsando, incidiendo, exigiendo el cumplimiento de nuestros derechos. Ok, así sabemos. Bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción para luego escuchar un testimonio. El tema que nos convoca, como van a ser el tema de estos podcasts, es la violencia sexual y particularmente el incesto, que son parte de la realidad de niños, mujeres, personas. Son delitos que son invisibilizados, son delitos que son encubiertos por instituciones como las iglesias, como el sistema educativo, en fin, por la institucionalidad que debería, tanto la institucionalidad privada como la institucionalidad pública, debería estar para proteger y para apoyar el ejercicio de los derechos, pero eso no se cumple muchas veces. Entonces hay situaciones contradictorias que en el tema constitucional, en el tema de la ley, en el sistema internacional de Naciones Unidas, se ve que hay bastante jurisprudencia, hay bastante legalidad, documentos, estrategias que parecería que pueden proteger realmente a la niñez y la adolescencia, pero el rato de los ratos ni protegen ni previenen. Entonces, un poco la idea de este podcast de Desafiando Paradigmas es analizar un poco el rol de la institucionalidad, cómo es que el Estado realmente está interviniendo, qué falencias tiene, qué dificultades tiene o qué omisiones tiene. Para eso está Tamara Briones, que es una activista y una profesional capacitada en el tema. Pero para esto primero vamos a ponernos en contexto escuchando un testimonio, ¿sí? Entonces, adelante con el testimonio. Tengo una hija de 14 años, embarazada producto de una violación. Acudió al hospital local para ser atendida porque ya estaba con dolores de parto. Me ha dolido muchísimo ver a mi hija en ese estado. Nunca supimos que abortar en esos casos era legal. Y ahora que mi hija está con ese embarazo, nos vinimos a enterar que se podía haber terminado porque ella no lo quería. El caso de mi hija no termina ahí. Ella estaba en mi casa y yo tenía la custodia. Y nos iba bien en casi todo. El tema del trabajo y la sobrevivencia siempre es duro, pero avanzábamos. Ahora resulta que el padre de mi hija solicita su custodia, aduciendo que soy lesbiana, y en realidad lo soy. La Junta Cantonal de Protección de Derechos, en una actitud lesfóbica, logra que me quiten a mi hija, y cuando va a vivir con su padre, es cuando la viola un amigo y la deja embarazada. No me resigno. Y no me conformo con esto que nos ha pasado. Por un lado, no hay información de un derecho como es abortar en este caso de violación. Y por otro, abusaron del poder de la institución y pusieron a mi hija en riesgo. Ahora más que nunca, mi hija tiene que estar conmigo y estoy luchando para que eso suceda. Bueno, realmente el testimonio que escuchamos es un testimonio muy triste, ¿no? Muy doloroso. Tamarita, ¿qué te parece? O sea, yo cuando lo escuché, cuando supe, ¿no? En tiempo real de lo que había sucedido, no digo la provincia ni digo en dónde, pero es un testimonio real, ¿no? De algo que pasó realmente. Frente a este testimonio, ¿cómo reaccionas?
¿Qué derechos se han vulnerado en esta víctima? ¿Qué derechos han vulnerado a nivel de la familia, diría yo? ¿Cómo lo ves? Bueno, el caso definitivamente es un caso muy impactante. Yo comenzaría diciendo que las niñas, niños y adolescentes, seguramente, sobre todo las niñas, están en una situación de riesgo mucho más fuerte que el resto de las poblaciones. Por ejemplo, si tú piensas en las mujeres a lo largo de la vida, sin duda la violencia nos afecta durante todo el ciclo de vida, pero es en la niñez donde siempre vamos a depender de un adulto, que generalmente deben ser nuestros progenitores. Y a veces son los propios progenitores los que vulneran, maltratan, violan a estas niñas, niños y adolescentes. En este caso hay una vulneración del derecho a la integridad física, psicológica y sexual de esta niña. Hay una vulneración también a la vivencia de una familia no maltratante, de una familia protectora, de una familia que cuida de un niño o de una niña que necesita protección. Y también hay una falencia o hay una vulneración por parte del propio organismo que tiene el mandato de proteger los derechos. Cuando cualquier organismo, sea a nivel nacional, del Ejecutivo, de cualquiera de las funciones, o a nivel local, incumple ese mandato, pues el Estado en sí, el Ecuador completo, está incumpliendo una de las obligaciones que nosotros, como signatarios de las convenciones de derechos humanos, eh, debemos cumplir. Nosotros tenemos como Estado organismos que deben estar cumpliendo este rol de garantía y de protección de derechos. En esta Tamarita, disculpa que te interrumpa un poco. Yo tengo entendido que hay como suficiente, ¿no? Como suficiente, no sé si jurisprudencia, pero suficientes documentos que demuestran que el Ecuador se hace responsable de la protección, de la reparación, de la prevención de los derechos de las niñas y de las adolescentes, de los niños y los adolescentes. Sin embargo, ¿cómo podrías tú graficar, hacernos un resumen? Porque como funcionaria pública y también como activista, tú sabes muy bien que hay toda una jurisprudencia internacional, nacional y normativa que protegen los derechos O de sea, los yo digo que niños. nosotros como país, justo a eso iba, nosotros como país sí tenemos desarrollada todo el marco legal que nos permite proteger derechos, justamente porque cumplimos esta obligación que como Estado tenemos, por un lado de garantizar y por otro lado de protegerlo. Lamentablemente creo yo que lo que no tenemos es el brazo ejecutor. ¿Qué quiero decir con esto? La ley puede decir que tú vas a proteger los derechos o que vas a garantizar los derechos como dice nuestra Constitución, pero para que eso se cumpla en la vida real, en el día a día, tienes que haber garantizado recursos, tienes que haber garantizado institucionalidad y a esa institucionalidad tienes que asignarle un personal formado y comprometido con estas temáticas. Y me parece que ahí está la pata coja de las juntas cantonales de protección de derechos en términos generales, ¿no? Unas más, otras menos, por supuesto. Pero las juntas cantonales, para que puedan cumplir con dictar medidas de protección adaptadas a lo que este caso puntual requiere, me refiero a cualquiera de los casos, en este caso a tienen la obligación de levantar unos informes psicológicos y sociales que le den elementos para poder tomar las decisiones de medidas de protección correctas. Entonces, ahí yo ya tengo una primera falencia, ¿no? Porque hay muchísimas juntas o que no tienen esos informes o que las personas que levantan esos informes tienen sesgos machistas, sesgos homofóbicos, sesgos racistas. Entonces, cuando los servidores públicos toman decisiones, esas decisiones van a estar cruzadas por estos sesgos. Por eso es tan importante que un organismo que está llamado a proteger los derechos, como es la Junta Cantonal, debería, en estricto,
estar conformada por profesionales que han trabajado estos sesgos, comprenden cómo estos sesgos pueden marcar, dirigir, direccionar las decisiones de medida de protección para un lado o para otro. En este caso, se entiende que el padre de la niña, ¿no? Le pide a la Junta Cantonal que la niña está en peligro de alguna cosa, que no puede haberlo hecho de otra forma. La Junta Cantonal no tiene competencia para dictar custodia, eso lo hace el juez. Pero si la Junta Cantonal recibe una denuncia de que un niño o niña está siendo vulnerado en alguno de sus derechos en el lugar donde se encuentran, incluso si es su mamá, su papá, las personas que están a su cargo, la familia que está a su cargo, la Junta puede dictar como medida de protección una orden de cuidado y sacar al niño de ese entorno para ponerlo en un entorno más seguro, en teoría. ¿Cómo la Junta debe decidir eso? Debería decidirlo en el marco de un informe psicológico y social que solicita a un tercero o que le solicita a un mismo equipo técnico que tiene para que complemente su labor. Entonces, la trabajadora social, la psicóloga, en teoría, visita el lugar donde está el niño, valora las condiciones del entorno y dice, bueno, este niño está en riesgo aquí. ¿Y por qué está en riesgo? Por esto, por esto, por esto. En ese momento, la Junta puede, con ese informe, igual con el informe psicológico, no que se levanta sobre las personas que están cuidando del niño y sobre el niño o niña, específicamente, eso me da unos elementos que le permiten a la Junta decidir adecuadamente. Entonces, en este caso, pudiese haber sido que no tuvo ese informe o que el informe estuvo mal, ¿no? Si no tuvo el informe, pues la Junta decidió sobre lo que le dijeron, que es lo que dice una de las partes interesadas, y toma una decisión que lamentablemente puede afectar la vida de una persona, una decisión inadecuada totalmente en este caso. Como pasó en este caso, ¿no? En este caso, exactamente. Por eso es tan peligroso, Virginia, y aprovechemos el podcast para hacer un llamado a los gobiernos autónomos descentralizados, que no han podido entender la importancia que tiene la Junta Cantonal de Protección de Derechos y la necesidad que tiene que esta Junta tenga un equipo técnico que le permita tener elementos de realidad que alimenten las decisiones que ellos van a tomar, porque la decisión que toma una Junta puede destruir la vida de un niño, niña, adolescente o de una mujer víctima de violencia, como puede también protegerla y garantizarla. Entonces, ahí tenemos un riesgo muy grande. Claro, claro. Así mientras tú hablas, yo me pongo a pensar que la Junta emite medidas de protección cuando, como vulgarmente se dice, cuando la leche está derramada, porque ya hubo el delito, ya la niña está violentada, pero la Junta es parte de un sistema, del sistema de protección de derechos, en donde hay más instituciones, incluso la sociedad civil, y el sistema no funciona como debería funcionar. Entonces ahí lo que yo quisiera que nos ahondes un poquito, porque es como ver en la realidad lo que sucede, que no se cumple, por ejemplo, en el caso de la ley en contra de la violencia de la mujer, no se cumplen estas líneas, ¿no? La prevención, que es una cuestión fundamental, la atención que se cumple a través de las juntas se cumple, más o menos se cumple, la restauración de derechos, la reparación y la protección. O sea, esas ejes que también yo no soy experta, tú eres más experta en el tema de los derechos del niño, pero también está en el código de la niñez y la adolescencia, está el tema de la prevención, está el bien superior. El bien superior de esta niña, ¿cuál era cuando tomaron esta decisión? Porque no tomaron en cuenta el bien superior. Entonces, ¿cómo calificarías, cómo dirías, cómo se conforma este sistema de protección de derechos? ¿Cómo es? ¿Qué rol tiene? Quizás ahí hay un elemento a lo dicho respecto del caso puntual. Además de que la Junta toma una decisión equivocada cuando le otorga la orden de cuidado al padre y el padre
no sé, de alguna manera permite, porque es una negligencia por parte del padre, permite que un adulto abuse de la niña, o sea, ya tomó ahí una decisión equivocada. Pero esto también refleja justo la falta del sistema de protección, porque cuando la Junta mueve a un niño a un servicio de acogimiento institucional, a una orden de cuidado familia empleada, a una orden de custodia temporal de emergencia, a un tercero, a una familia acogiente, debería además tener personas, tener un equipo que haga el seguimiento a la medida, de modo que antes de que ocurra una vulneración, detecte riesgos que van a originar luego una vulneración de derechos. Si los detecta a tiempo, dice, este no es el lugar, aquí hay tales y cuales riesgos y por tanto tendríamos que tomar otro tipo de decisión. Puede haber otra persona que esté en condiciones económicas, sociales, de salud mental adecuadas, que pueda precautelar la vida de esta persona. El sistema de protección es desde el 2003, cuando se emitió el Código de la Niñez y Adolescencia, se plantean los sistemas de protección integral de derechos. Estos sistemas, la Constitución 2008 nos plantea el Sistema Nacional de Inclusión Social y Económica y el COTAD nos plantea el Sistema de Protección Integral. Entonces, en teoría, por normativa, tenemos todos los sistemas que queramos. Tenemos sistemas de protección, tenemos sistemas especializados, como el de violencia, como el de adultos mayores, pero todo esto tiene que engranarse, porque un sistema de protección lo que significa es que la institucionalidad se organiza de tal manera que puede garantizar los derechos de los niños y adolescentes o de las víctimas de violencia y que además va a precautelar, a prevenir que estas personas vivan alguna vulneración. O sea, se supondría que lo va a evitar, porque nos organizamos y funcionamos articuladamente. Lamentablemente, no hay estos mecanismos que en la vida real, en lo concreto, haga que las instituciones funcionen bien. Porque ponte a pensar, tú tienes un médico en el Ministerio de Salud Pública, una médica que es la responsable, pensemos en los derechos sexuales y reproductivos. Esa persona tiene una competencia, tiene una cobertura de atención tan grande que es muy probable que nunca logre tener contacto con toda la población que tiene asignada. No llegan a capacitarlos, no llegan a formarlos. Lo mismo pasa con los DESES. Los DESES del Ministerio de Educación tienen una cobertura de estudiantes tan grande que la psicóloga no puede hacer un trabajo directo, pormenorizado con ellos. Y así si vamos viendo cada una de las instituciones del sistema, que tenemos el MSP, el MINEDUD, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, el MIES, todos los que ejecutan servicios, ninguno de esos servicios que ejecutan estos organismos han podido llegar al 100% de la población al que debería. Porque en el momento que el Ecuador logre eso, tiene universalizada la atención. Nosotros no tenemos eso. Nosotros hacemos una cobertura de atención mínima y una parte de la población se encuentra sin ninguna atención. Tamarita, a propósito de esto que nos graficas, digamos, ¿no? Que es tan cierto, hay una falencia, hay un vacío que lo hemos detectado en el desarrollo de la ejecución del proyecto. Tú has estado ahí en los talleres y has visto la inmensa dificultad que tienen los servidores de las juntas, e incluso la coordinación entre juntas cuando hay una víctima, la inmensa dificultad que tienen para colocar a las víctimas en espacios idóneos, en espacios que no sean institucionales, porque técnicamente tú sabes que la última decisión y la última opción debe ser institucionalizar a un niño, una niña, una adolescente víctima de violencia o de violencia sexual, que es terrible. Hay dificultad. ¿Cómo se explica que el MIES, por ejemplo, o el conjunto de instituciones, incluso privadas, que están dentro de este sistema, no puedan realmente proteger a una víctima, niño, niña, adolescente, y no le puedan brindar, digamos, un entorno amigable, empático, similar al familiar? Las familias acogientes
Es un desafío, ha sido un desafío a lo largo del proyecto. Hemos logrado, creo que apenas una o dos familias acogientes, creo que ni dos, y porque también hay un entorno de inseguridad, ¿no? El tema de los grupos de delincuencia organizada tienen alguna incidencia. ¿Cómo ves tú en esta realidad que hemos vivido con los talleres de capacitación y escucharles, ¿no? A los funcionarios y funcionarias, esta dificultad, esta debilidad del sistema? Exactamente. Nosotros tuvimos un caso hace poco tiempo que en un solo día, Virginia, en un solo día, la Junta emitió de 18 medidas de protección para niños, niñas, adolescentes a acogimiento institucional. En un día, en un cantón, 18. Y en todos los casos, simplemente no había otra opción. La familia como tal, o sea, la familia nuclear era la vulneradora en estos casos. La familia ampliada tenía unas situaciones de pobreza extrema, ahondada con temas de vinculación a bandas y que volvían ese sitio totalmente desprotegido para los niños. Peligroso. No le quedaba, no tienen familias acogientes, no hay programas de familias acogientes que están planteadas en el Código de la Niñez desde el 2003 y que todavía no hemos podido en la provincia de Manabí tenerlas. No tenían una custodia temporal de emergencia, un lugar donde pudiesen estar temporalmente hasta que se encuentre alguien en el país familiar que pudiera tenerla, ¿no es cierto?, a estos niños. Y así se va volviendo crítica la situación. ¿Por qué? Porque si tú tienes unas condiciones de pobreza extrema, las personas que están en situación de pobreza extrema van a ser víctimas de un montón de situaciones de violencia, de delincuencia, de adicciones, de todo tipo de situaciones que hace que ese hogar, ese lugar donde esta familia está, sus condiciones de trato no sean los idóneos. Incluso que los niños, por esta situación de pobreza, dejen de ir a la escuela. Por eso tenemos 60,000 niños fuera del sistema educativo, según algunos postulados públicos. Por otro lado, también tú tienes que si los niños se enferman, no tienes un sistema de salud que pueda garantizarle los exámenes médicos, la medicación, las vacunas, todo lo que necesitas para estar bien y sano. Si estás en pobreza extrema, no tienes tampoco la suficiente alimentación y vas a tener situaciones de desnutrición muy graves. Y así se van sumando una serie de situaciones que se vuelve una vulneración de derechos. Tú comienzas a descubrir cuando ubicas la real situación de la familia, que no es una situación. La situación de violencia contra los niños, física, verbal, psicológica, sexual, son producto de que han venido durante un largo tiempo siendo vulnerados en estas otras situaciones. Niños que no van a la escuela, niños que no tienen donde atender sus necesidades de salud, niños que no se alimentan adecuadamente, que son tratados como la última de lo último. En estas situaciones, cuando la propia familia, que son los casos más extremos, cuando la propia familia se vuelve vulneradora de sus niños, niñas, los miembros familiares, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas tener servicios que te den este servicio de acogimiento para estas criaturas. Y nosotros no tenemos en servicios institucionales, el servicio de acogimiento institucional, la cobertura suficiente para la cantidad de casos que están apareciendo y que están en esta situación. Y además, lo condenas cuando tú ingresas a un niño en estas condiciones donde va a ser muy difícil que consigas la reunificación familiar en algún momento, prácticamente lo estás condenando a estar institucionalizado. Por eso lo que se sugiere es que se creen estas modalidades de familias acogientes que son personas, familias comunes y corrientes que no tienen un vínculo biológico, sanguíneo con los niños y niñas, pero que tienen unas condiciones
mentales, económicas, afectivas, que les podrían procurar afecto, atención, protección, seguridad durante un tiempo hasta que puedan ser reunificados con alguien de su miembro familiar o que simplemente pueden quedarse en ese espacio largo tiempo hasta que él logre la autonomía. Eso no lo tenemos, no lo tenemos. Que todos nuestros servicios, todos, los del MIE, los del MINEDUC, los del MSP, los del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, absolutamente todos los servicios públicos están cada vez más limitados. Las coberturas de atención, en vez de aumentar, disminuyen. Entonces tú tienes un ciclo al revés. Aumenta la pobreza, aumentan las vulneraciones de derechos y no aumentan los proyectos de cobertura social. Entonces no puedes dar una respuesta y esto se convierte en esta dinámica terrible que tenemos ahorita de delincuencia y de violencia delincuencial. Tamarita, Asesinatos diarios. claro, Tamarita, eso que tú dices es muy visible ahora, ¿no es cierto? Eso da cuenta de que hay un problema estructural, que la institucionalidad per se no podría solucionar la aparición de cada vez más niños y niñas vulnerados, más adolescentes vulnerados, porque hay un sistema político, económico, social que permite esa vulneración y que cada vez es más precario, digamos. Y claro, los gobiernos tampoco es que son muy afines a fortalecer la institucionalidad que se encarga del tema social. O sea, ahí tenemos una gran dificultad que tiene que ver con una estructura que está definida en el gobierno, en los gobiernos, y que no le dan mucha importancia al tema de lo social. De hecho, cuando recortan presupuestos de lo social. Una amiga nos decía, mira, a pesar de que la institucionalidad es la última opción que se debe tomar en cuenta para un niño, niña, adolescente que tiene necesidad de sacarlo de una situación de violencia, es la única opción que tenemos y esa única opción ahorita está en cero porque todas las instituciones están copadas, están absolutamente copadas. Las instituciones privadas, ¿no? Que dependen tal vez esas cuestan, esas no son accesibles. No son accesibles. Claro, y no necesitaría un elemento, Virginia, porque esto nos ubica en que definitivamente el gobierno nacional, los gobiernos nacionales, porque no es un tema es un tema de que hemos venido los últimos años cada vez disminuyendo presupuesto personal, coberturas de atención, y eso se vuelve en contra de la población. Pero además pensemos también en los gobiernos autónomos descentralizados. Los gobiernos autónomos descentralizados, por mandato legal, deben asignar mínimo el 10% de los ingresos no tributarios a proyectos sociales de atención para los grupos de atención prioritaria. Entonces, eso no está pasando. Ese 10% no se está ejecutando en proyectos sociales, no se está ejecutando en los proyectos sociales que son de importancia, que nos permiten realmente tratar de atenuar estas problemáticas sociales graves. No se está atendiendo a la población, no se están asignando este presupuesto en proyectos que realmente nos van a dar resultados, que realmente van a prevenir o que van a atender a esta. Entonces, la otra es la desarticulación entre lo nacional y lo local. A eso me iba a referir, aparte de que los gobiernos autónomos, los municipios, digamos, las juntas parroquiales, las prefecturas, que entre comillas sería hasta como más fácil incidir, gestionar con ellos recursos para esta población, pues tampoco tienen los recursos del Estado, no hace el Estado las asignaciones a estos gobiernos y por lo tanto están en déficit. Es lo que está sucediendo ahora incluso. En este marco, ya para ir concluyendo, Tamarita, el podcast, ¿cómo ubicas al Consejo de Igualdad Intergeneracional? Tengo entendido que hace bastante trabajo en Manabí, hace seguimiento, monitoreo. Brevemente, ¿cómo está el trabajo del Consejo de Igualdad Intergeneracional? Bueno, nosotros tenemos por mandato constitucional y legal las atribuciones de formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación. Eso lo que quiere decir es que tenemos que mirar
la existencia de normativa para la protección de derechos de los grupos de atención prioritaria. En nuestro caso, niñas y adolescencias, jóvenes, adultos mayores. Y que luego, con la transversalización, nosotros logremos incidir en los gobiernos autónomos descentralizados para que estos asignen estos recursos realmente a problemáticas como desnutrición, embarazo infantil, violencia, adicciones, abandono, etcétera, ¿no? Como las cosas más graves de cada grupo de atención prioritaria, y que además podamos hacer una observancia a cómo funcionan los servicios públicos, si están garantizando derechos, y luego seguimiento y evaluación, que es como ya una atribución que te permite numéricamente, estadísticamente, saber si el país avanza, retrocede, etcétera. A nivel local, nosotros, pues, en el marco de esto, llevamos un trabajo de capacitación, de sensibilización con los consejos, las juntas cantonales, las tenencias políticas, los ministerios, para que ellos un poco conozcan de mejor manera su rol como servidor público, como estoy al servicio del público, estoy al servicio del pueblo, ¿no? Y por otro lado también que se entienda el rol garante de derechos, cosa que es muy complicada, Virginia. Realmente muchas veces nos topamos con situaciones de distintos organismos del sistema que los operadores, los servidores públicos que les tocan la atención a las personas, en lugar de dar esa atención de manera cálida, empática, respetuosa, a veces tienen unas actitudes en las que se cree que están haciéndoles un favor cuando le dan la información. Entonces tratamos de trabajar mucho en este tema de sensibilización, de comprensión y de ir señalando. Por eso a veces el trabajo del consejo es bastante difícil, porque tienes que decir, Fiscalía está fallando en esto, el GAEG está fallando en los de acá, la Junta está fallando en los demás acá, y eso se vuelve a veces, digamos que no tan simpático para estas instituciones, pero de esa manera podemos ir como señalando las debilidades y tratando de que al ser evidentes, pues se puedan ir tomando medidas que les permitan corregirse. Entonces, para nosotros hacer este trabajo de observancia, de transversalización, es tratar de ir consiguiendo cada vez más cercanía de los distintos organismos a su rol de garantía y protección de derechos. Mira, Tamarita, ya para concluir, yo encuentro que hay desafíos muy grandes en el tema este de protección de lo que significa el tema de la violencia sexual y el incesto. Personalmente diría que más allá de todos los grandes desafíos que tienen que ver con lo estructural, yo encuentro que hay desafíos más locales, ¿no? Más locales en el tema de los gobiernos autónomos, municipios, juntas parroquiales, el tema de la ruralidad, por ejemplo, que la gente en la ruralidad, las mujeres, los niños están prácticamente abandonados, es terrible el tema. ¿Cuál sería para ti el desafío más grande en el ámbito de la protección, ¿no? De la protección, diría yo, porque mal o bien hay servicios que enfrentan el delito, digamos, que ya se... Pero entre la protección, la prevención, la reparación, ¿cuál sería como el desafío más grande? Así uno solo o dos, para no alargarnos mucho y pedirte que nos des un mensaje final. Desde la prevención, yo planteo que es necesario que trabajemos unas campañas de educomunicación que vaya deconstruyendo dos cosas. Que vaya deconstruyendo nuestras formas de crianza, de padres, madres a hijos, hijas, enfocadas en el grito, en el maltrato, en el golpe y en la violación. En Manabí es muy común y está totalmente naturalizado que las iniciaciones sexuales en las niñas sean por incesto, es decir, son abusadas por el padre, por el abuelo, por el primo, por el tío, y eso así es y todo el mundo lo acepta como tal o lo callan. Entonces yo creo que necesitamos una campaña de comunicación que nos permita llegar a la mayor cantidad de sectores, ojalá absolutamente a todos,
ojalá a la última casita, en la última montaña, puedan llegar esta campaña de comunicación tan sencilla y tan clara que le permita cuestionar la forma como ha estado criando a sus hijos, cuestionar la forma como fue criada ella. Y la otra línea debería ser cómo nos relacionamos entre hombres, mujeres, en las relaciones amorosas, de afecto. Eso es muy importante tratar, porque los medios de comunicación hacen un bombardeo permanente que lo que hace es incentivar estas costumbres autoritarias, abusivas, irrespetuosas, o hace apología del delito. O sea, ¿durante cuántos años hemos estado recibiendo de los medios de comunicación este tipo de novelas que te contaban la vida del narco y te parecía maravillosa? Aquí estamos en este momento pagando las consecuencias. Entonces yo entraría en la prevención por ahí, y en la protección, Virginia, para mí son 3 cosas importantes. Proyectos de familias acogientes donde podamos dar esta respuesta a la población, a estos niños víctimas de violencia, pero también programas de reeducación a padres y madres maltratantes, a familias maltratantes y a parejas agresoras. Es necesario que volvamos también nuestra mirada hacia los agresores para que puedan deconstruir las maneras como han estado viviendo, deconstruir sus creencias y así tratar de moldear nuevos comportamientos más afectuosos, más respetuosos y centradas en el buen trato. Muy bien. Yo le aumentaría, y aprovechando el podcast que se va a difundir, para, valga la redundancia, de que la violación incestuosa es un delito. O sea, que no es natural, que se castiga con cárcel. Quienes nos escuchan deben saber que violar a la hija, a la nieta, a la hermana, a la sobrina, y violar a la pareja, a la esposa, es un delito. La violación incestuosa es un delito que está tipificado en el Código Penal hace poquito, 2, 3 años, que se castiga con cárcel y con años de cárcel que no son pocos, ¿no? Entre 20 y 30 años de cárcel. Entonces lo que pasa es que la gente no sabe y piensa que ya, bueno, así es la iniciación sexual y no se hace nada. Entonces la violación incestuosa es un delito. No sé si quieras decir alguna otra cosa más a manera de despedida, porque quiero leer un pedacito de un texto y luego nos despedimos totalmente. Bueno, agradecerles a ustedes, a la Fundación Desafío, a la colectiva Tejedoras Manavitas de la que soy parte, y hacer un llamado a todas las mujeres de cualquier edad, de todas las edades, que van a escuchar este podcast, a que se organicen, a que nos organicemos, a que entendamos que nadie puede obligarnos absolutamente a nada, que si algo no nos gusta, tenemos que decirlo y tenemos todo el derecho de decir no y de buscar ayuda si no es respetado nuestro no. Que hay que desaparecer ese paradigma de que cuando las mujeres dicen no es sí. Eso es mentira. Las mujeres tienen derecho a decir no y el no debe ser respetado. Ok, es el consentimiento, ¿no? Bueno, Tamarita, 1.000.000 de gracias. Yo voy a leer un textito pequeño final que hace alusión a lo público. Tú hablaste de lo público, no hablaste del servidor público, hablaste de la institución pública. Hace tiempo alguien dijo que lo público es nuestro, lo público es de propiedad del pueblo, ¿no? El pueblo es dueño de las instituciones que están ahí para brindarle un servicio específico, un servicio técnico y un servicio gratuito, porque lo público se paga con los impuestos de la gente. En este caso, los servicios que atienden la violencia y la violencia sexual y el incesto son propiedad de la población y deben ser retribuidos con una atención de calidad. En los casos de violencia sexual e incesto, la solución no solo es institucionalizar a la víctima, hay que darle otras opciones más humanas, pero sobre todo hay que prevenir. No podemos seguir llorando sobre la leche derramada, como ya habíamos dicho hace poquito. Los delitos sexuales cometidos ya generaron daño y ese daño es irreparable, muchas veces, especialmente cuando hay impunidad. La prevención implica tomar decisiones como impartir obligatoriamente educación sexual integral en el sistema educativo. Mira, no tocamos lo de la educación sexual integral, que es una gran falencia en un país como este que pasa este tipo de cosas y que la educación sexual integral está ausente en el sistema educativo.
La institucionalidad es más que oficinas y escritorios. Son los facilitadores del ejercicio de derechos. La violencia sexual y el incesto no son problemas privados, son problemas públicos y deben ser abordados interinstitucionalmente con estrategias que tengan suficientes recursos para la prevención, atención y reparación integral. Tamarita, te agradecemos un montón tu presencia, tu sabiduría, tu generosidad. Agradecemos la atención de quienes nos han escuchado. Invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y les invitamos para que escuchen nuestro próximo podcast Desafiando Paradigmas. 1.000.000 de gracias.